Bueno, les damos una bienvenida, un saludo especial a todas las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Y un saludo muy especial para las personas de nuestras redes sociales. Allí impartimos, allí dejamos nuestra información. Siempre está dispuesto este canal para las personas que quieran llegar allí, que quieran aprender, que quieran entender lo que el Padre hace en cada uno de nosotros. Bueno, pero antes de ir a nuestra programación habitual, pues queremos reiterar la invitación para nuestro primer congreso de Busco en Ti en la Ciudad de México. Tu identidad cuenta. 30 de septiembre, 1 de octubre. Estaremos allí enfocados en este tema que es trascendental para la vida de los cristianos, de los creyentes. Y yo digo, realmente no tiene que ser cristiano o creyente para buscar este tema, la identidad. Digo para los cristianos y los creyentes porque es parte de lo que es el propósito que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Tener clara cuál es nuestra identidad, tener claro cuál es nuestro propósito y estar muy relacionado con identidad y paternidad, que realmente eso es lo esencial para nosotros, para poder tener un ritmo de vida como el Padre lo ha querido. Somos creación a su imagen y semejanza, por lo tanto tenemos muchos privilegios y realmente pues no hemos empezado ni siquiera a aceptar, a ver esos regalos que nosotros tenemos. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Ya el formulario de inscripción está en nuestras redes sociales, la información ya está en nuestras redes sociales. Recuerda que el cupo es limitado. Así que nos vemos en Ciudad de México. Bueno, ahora sí, yo Roberto Jiménez, sé que tiene unos invitados de lujo en el día de hoy, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, muchas gracias, gracias a Dios nuevamente iniciando semana, mes. Bueno, es calendario, un calendario completo siempre en el Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y efectivamente el día de hoy tenemos como invitados un matrimonio joven, un matrimonio que en el plan de Dios está haciendo cosas que trascienden y ellos son eh, padres de tres preciosas niñas. Dios les ha dado esa responsabilidad. Así que hoy tenemos a través de ellos la voz de Dios para todos nosotros acerca de la paternidad, un llamado de parte de nuestro Padre. Bienvenidos, Ángel y Yuri, si gustan presentarse un poquito más formal. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la bendición, por el privilegio de poder estar con ustedes el día de hoy, el poder compartir con ustedes lo que Dios nos ha mostrado en estos últimos eh, 15 años de matrimonio, ya como padres también de tres hermosas hijas, el que nosotros podamos transmitir lo que Dios nos ha revelado, dadas para nosotros es una bendición. Y yo soy Ángel, mi esposa es Yuri, y bueno, pues como bien dices, este es un mes que inicia, el que inicia con todo, y pues primero Dios, Él se ha revelado a cada uno de nosotros en este tiempo. Pues muy buenos días, mucho gusto. Como mencionaba mi esposo, mi nombre es Yuri. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias a Dios por esta visión que les ha dado en el radio Busco en Ti. Siempre son herramientas de parte de Dios y Él está propiciando el instruirnos en su verdad. Y pues es una alegría poder compartir con ustedes este momento en esta mañana. Y pues como lo comentaron, pues sí tenemos aún tres hijas en edad escolar, pequeñas. Es una bendición poder tenerlas, pero pues vemos diariamente esa gran necesidad de considerar a Dios y su consejo, ¿verdad? Nos enfrentamos diario a distintas situaciones que nos retan como padres, muchísimas de ellas en lo cotidiano, en las cosas ordinarias y extraordinarias, ¿no? Pasan muchas cosas que a veces nos retan, nos llevan a no conformarnos, ¿verdad? Nos instan a velar y a luchar para que nuestra familia alcance ese propósito que nació en el corazón de Dios. Y nuestro deseo es que sea de bendición para usted este tiempo que nos escucha y que sea un tema que edifique a la iglesia de Cristo y un tiempo donde el Padre pues sea exaltado. Así que queremos compartir con usted y considerar esta plática que la hemos llamado que ser padres es un llamado del Padre. Fíjese, si usted tiene hijos, pues ¿qué cree? Ha recibido un llamado muy alto por parte del Padre.
un llamado del cielo, un llamado que es trascendental y que no se va a quedar nada más a un plano aquí sencillo, ¿verdad? Es algo eterno, algo extraordinario. Y fíjense que esto lleva una importancia de saber qué es lo que demanda, qué es lo que Dios requiere en este llamado. ¿Para qué fue ese designio divino? Y fíjense, le voy a platicar una experiencia personal en la que Dios me dio una enseñanza. A mí en mis embarazos me gustaba mucho leer un libro que me ilustraba, nos ilustraba como padres, el desarrollo, el crecimiento y la madurez del bebé. Semana a semana me interesaba ver cómo las bebés iban creciendo, qué estaba pasando allá adentro. Me ilustraba qué ocurría hasta llegar a ese momento en el que ellas iban creciendo y llegar al momento del alumbramiento. Entonces, pues para mí era una bendición, ese libro estaba ilustrado y pues medio nos imaginábamos, ¿verdad? Qué es lo que pasaba allá adentro en el vientre. Pero pues bueno, yo no me quería perder de nada y quería ver semana a semana qué es lo que estaba pasando. Yo quería estar lista para eso que era nuevo completamente para mí, ¿verdad? Aunque hubiera sido madre ya en una primera vez, pues en cada asunto, cada persona es distinta. Entonces, es un llamado hermoso y yo no me quería perder de nada. Quería ver qué pasaba en ese libro, ¿no? Y pues fíjense, esa responsabilidad de padres es la que Dios nos ha llamado. Nos ha dado un libro en el que, ¿qué cree? Nos dice, nos instruye así, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos ver la madurez de nuestros hijos? ¿Cómo podemos llevarlos a ese crecimiento? No podemos perdernos de nada en su crecimiento para que ellos alcancen esa madurez. Esa es nuestra responsabilidad al ser padres. Para ello es necesario consultar ese libro, guiarme de todo lo que está en él. Es un libro que también trae ilustraciones, como ese que decía que el embarazo cómo iba semana a semana. Y este libro nos va a decir, esta palabra que viene del corazón de Dios, dónde estamos parados como padres, como padre, como madre, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros hijos? Saber qué es lo que necesitan, de qué debo alimentarlas, qué debo alimentarme yo para poder proporcionar todo eso que ellas necesitan. Ellas dónde pueden hallar su reposo, etcétera. Entonces, en esta palabra, Dios nos ha instruido para decirnos cómo podemos ver el crecimiento y la madurez de nuestros hijos. Pues fíjese que los padres somos el instrumento idóneo que Dios diseñó para discipular a un nuevo creyente. En el hogar es donde se muestra el verdadero comportamiento cristiano. Fíjese qué hermoso poder estar platicando esto al interior del hogar, ¿verdad? Y que usted pueda escuchar esto al interior de su hogar, porque es ahí donde se muestra la vida cristiana. Es el primer lugar donde la iglesia de Cristo se liderea. Al interior de la casa es, y ese liderazgo se va a ejercer, pues imagínense, a través de los padres. Fíjense, dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Nuestros hijos pasan buena parte de su tiempo aquí en el hogar, aquí en la casa. Ahí es donde reciben esa primera influencia. Ese es su primer impacto. Dios nos ha dado a los padres asignaciones claras para ejercerlas sobre la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Nos han dicho de techo, alimento, educación, el suplir sus necesidades físicas, emocionales, familiares, económicas, muchas, instruirlos en la vida, etcétera, pero Dios es suficiente, usted no se preocupe, Él nos ha dado todo para hacerlo. Es a través de esas responsabilidades que debemos suplir lo primordial, pues hay algo aún de mayor importancia. No se trata solo de formar seres humanos. Hay una asignación y una responsabilidad primordial de los padres que fue dada por Dios. Ese alto llamado que es la de enseñar a los hijos a ser uno en Cristo, que Cristo se ha formado en ellos. Los padres somos quienes pastoreamos el corazón de nuestros hijos. Nuestra encomienda es darles a conocer el nombre de Jesucristo, para que el amor del Padre esté en ellos. Dice la palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de cumplir ese rol de padres, de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Él nos ha dado ese manual, el instructivo, la herramienta fundamental para ser padres. Es en su palabra donde nos ha dado su consejo, para llevarnos de la mano en esta tarea asignada a los padres por Dios.
El deseo de su corazón fue darnos esa importante y primordial tarea. Él estableció a la familia para cumplir su propósito. En su amor y plan eterno, Dios nos dio su espíritu para ser guiados y así los padres pues también ser uno con Cristo. Bueno, ya viene lo bueno, tenemos esta asignación, pero ¿cómo somos unos en Cristo? ¿Cómo les enseñamos eso? ¿Cómo le hacemos para alcanzar el propósito del Padre? La instrucción es muy clara y precisa. Fíjense, aquí hemos estado considerando consejos en estos programas, en estos segmentos, y el primero de ellos es siendo un ejemplo de fe. Génesis 17:9 dice Dios a Abraham, en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Abraham lo pone por obra para que lo entiendan sus descendientes. Por eso la palabra señala Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nuestros hijos son un público diario, son un público que en las cosas ordinarias y extraordinarias ven nuestros actos, las palabras, lo que reflejamos, nuestros pensamientos, lo que hacemos, ¿verdad? Dice mi esposo, aquí es donde se vive la vida cristiana. Otro consejo que les damos, además de ser un ejemplo de fe, es que seamos padres temerosos de Dios. Deuteronomio 6:2 nos dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Imagínense qué trascendencia tiene esto. Cuando dice todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué quiere decir que tus días sean prolongados? El llamado no se queda aquí. Esta es nuestra verdadera herencia. Esta es tu verdadera aportación en el mundo, lo que estás haciendo con tu generación. Eso es el que tus días sean prolongados. Temer a Dios es ser lo que Él ama. Ser yo primeramente un discípulo de Jesucristo y estar en intimidad con Él. Dice que sus palabras estén en mi corazón, conocerlas y entonces repetirlas a mis hijos. Hablar de ellas con mis hijos en todo tiempo, instrucciones, en todos los momentos que tengamos, propiciar el hablar y repetirle esas palabras de parte de Dios, su consejo. Esa es la verdadera cobertura espiritual. Yo como padre me someto a Él y así me habilito. Es por medio de Cristo. Tenemos el liderazgo como padres. Pablo dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de ustedes. Pues estos serían los dos consejos que yo les doy y mi esposo les va a dar otros más. Es profundo, la verdad que es profundo. Antes de tener nosotros a nuestras hijas, yo creo que no dimensionamos la importancia que es el ser padre. Nosotros conocemos al Padre por medio de Jesucristo y lo plasmamos en nuestra vida cotidiana, pero cuando tienes a tus hijos, cuando recibes esa herencia, tu chip se transforma. Hablaban hace un rato y decían una palabra que me encantó, dice cristianos creyentes, porque efectivamente actualmente es completamente diferente ya el sentido de nuestra vida y de nuestra relación en Cristo. Sí, necesitamos ser cristianos creyentes, el que nosotros como padres podamos entender esa responsabilidad que nos ha sido dada de parte del Padre desde antes de la fundación del mundo, porque si Él me creó, si Él ya me había predestinado, si Él ya había depositado en mí su propósito eterno, evidentemente ya había pensado en mis generaciones, ya pensó en mis generaciones, en las 3 hijas que tengo y en su generación. Entonces, el día de hoy, la responsabilidad recae en mi esposa y en mí para que sea sembrada en ellas la simiente de Jesucristo, la simiente de la verdad, y ese es el llamado que tenemos como padres, ¿no? Decía mi esposa, y lo dice la palabra, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito, ese es nuestro llamado, esa es nuestra asignación en este plano terrenal, pero ¿saben? Va a impactar en un plano espiritual completamente. O sea, a lo mejor nosotros ahorita estamos viendo a nuestras hijitas pequeñas que van a la escuela, que aprenden, que memorizan versículos, están siendo capacitadas. ¿Para qué? No para que ellas puedan en un futuro, como lo decía, no para que ellas puedan brillar,
para que ellas sean abogadas, para que sean ingenieras, para que sean doctoras, sino para que sea Jesucristo en ellas y por medio de ellas Jesucristo brille en esta tierra. Ese es nuestro llamado. Es un llamado de mucha responsabilidad, es un llamado que nos reta. ¿Y por qué? Porque la realidad es que nosotros no podemos dar de gracia lo que no hemos recibido. Dice la palabra, das de gracia lo que has recibido, pero si no hemos recibido esa palabra de verdad, difícilmente vamos a poder transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra generación, el llamado, la importancia, el propósito de Dios para sus vidas. Y dentro de esos consejos que decía mi esposa y que comentaba, ¿no? El primero de ellos, ser siendo un ejemplo de fe, es importantísimo ser un ejemplo de fe. Ser padres temerosos de Dios, es importantísimo que nosotros conozcamos, que reflejemos esa necesidad de obedecerle a Dios, pero también no podemos dar nada si no somos llenos de su Espíritu. ¿Cómo voy a ser lleno de su Espíritu? ¿No? Cuando opera la naturaleza divina en mí. Wow, dices, ¿cómo va a operar la naturaleza divina en mí? O sea, es imposible. Yo conocí en mi familia, mi papá me regañaba, o mi papá no me instruía, o mi mamá me decía tal cosa. Pero a partir de que nosotros reconocemos y tenemos esa naturaleza divina en nosotros, todas las cosas viejas son echadas fuera y aquí todo lo nuevo. Somos odres nuevos, ¿no? Y la sabiduría de Dios nos habilita para alcanzar el propósito y la asignación de ser padre y madre. Es por eso que no debemos temer, porque si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, difícilmente vamos a poder alcanzar esa asignación. No vamos a saber ni por dónde, vamos a querer ir a tomar cursos, vamos a llevar a nuestros hijos a terapia, pero la realidad no está ahí. La realidad se centra en que nosotros debemos centrar esa asignación en el Padre. No es por nuestras habilidades. Imaginen, si fuera por nuestras habilidades, no, hombre, pobre de nuestras hijas, ¿no? ¿A dónde irían a parar? No es por mis buenos deseos de ser padre. Dice la palabra, ustedes siendo malos le quieren dar buenas cosas a sus hijos. Imagínense, nuestras hijas no deben de esperar los buenos deseos de nosotros, sino los buenos deseos del Padre para sus vidas, ¿no? El que su corazón, él dice, o sea, el espíritu en mi boca hablará sabiduría, y entonces el pensamiento de mi corazón reflejará su inteligencia. Vamos, o sea, no es conocimiento humano. Nosotros le transmitimos, y el propósito de nosotros como padres es que nosotros le transmitamos a nuestros hijos el buen consejo y el buen juicio, que ellas aprendan a discernir esta parte que Dios nos da, ¿no? Como padres a veces tomamos muchas decisiones y estamos en una constante instrucción, y es real, somos retados por parte de Dios, en nuestro día a día. Tenemos una asignación importante de exhortar a nuestros hijos. Esto trasciende, pero lo más importante, la necesidad primordial que tienen nuestros hijos es que nosotros le prediquemos a Jesucristo. Esa es la necesidad. Ellos lo gritan, lo anhelan. Dice la palabra, vayan y hagan discípulos. Y nosotros cuando nos dicen eso decimos, sí, amén, Señor, me voy a ir a Chiapas, me voy a ir a Oaxaca, me voy a ir a Australia, me voy a ir acá. No, espérate, empieza en tu casa. Esa es la primera asignación, que nosotros les prediquemos a Jesucristo a nuestros hijos. Y esto no es posible como lo decía, con terapias, con filosofía humana. Esto únicamente se puede hacer a través de la palabra y de que Jesucristo se ha reflejado en Yuri y en mí, para que ellas puedan entender y palpar quién es Jesucristo. Es la única manera, porque si no nosotros las vamos a desviar del propósito original. Los principales estorbos para que ellas no se relacionen con Jesucristo somos nosotros. De ahí esa asignación primordial. Nosotros tenemos que entender que la sabiduría emana de Dios, es aquella que ha sido dada desde el principio. Les recomiendo que lean y que profundicen en Proverbios 8, que a mí me quebró, porque pues dices, ¿cómo? O sea, ¿de dónde yo saco sabiduría? ¿Yo quién soy para que de mí emane la sabiduría? De verdad que les recomiendo mucho que lean a profundidad Proverbios 8, porque ahí nos dice que la sabiduría es Jesucristo.
La sabiduría es Jesucristo, y Jesucristo está desde antes de la fundación del mundo y está juntamente con el Padre edificando, transformando, plantando en esta tierra, ¿no? Y de esa misma manera ha plantado y sigue plantando para nosotros. Nosotros somos el instrumento que Dios utiliza para que podamos transmitir la deidad, para que podamos transmitir esa gracia que nos ha sido dada por parte del Padre por medio de Jesucristo. Como padres, seremos llenos del Espíritu cuando nos unimos al Señor. Ahí está la fórmula. Si nosotros estamos unidos a Dios, vamos a ser llenos del Espíritu, y con ese Espíritu Santo en nosotros vamos a poder transmitir esa sabiduría. Lo veíamos y lo leemos, ¿no? A lo largo de la Biblia, cómo personas comunes y corrientes como nosotros han sido capacitadas por medio del Espíritu. No sé si se acuerdan en la Biblia cuando habla de Bezalel, cómo por medio del Espíritu es capacitado para edificar el templo, ¿no? No es por sus fuerzas, no es por su sabiduría, su inteligencia, sino es porque es capacitado por el Espíritu, es lleno del Espíritu y le da ese espíritu de ciencia, de arte. Imagínense, reconozcamos la deidad de Jesucristo en nosotros y que sea su Espíritu Santo quien capacite a nuestros hijos, quien los lleve en todo tiempo por cabeza y no por cola, quien los plante, y donde ellos quieran, en cualquier lugar en el que ellos estén, ellos puedan emanar a Jesucristo. Pero eso no se puede lograr si nosotros como padres no transmitimos, no reconocemos, no somos llenos de su Espíritu Santo, ¿no? Y punto importante, ¿no? Que nosotros podamos, otro punto es que nosotros podamos edificar a nuestra familia sobre el único fundamento. ¿Y quién es el único fundamento para los cristianos creyentes? El único fundamento es Jesucristo, no hay más. No hay más, busquémosle por donde le busquemos, leamos lo que leamos, querramos ir a N cantidad de lugares donde nos hablen. Si no edificamos sobre la roca, difícilmente vamos a poder entender y poder cumplir con el propósito de Dios para nuestra generación, ¿no? El título de esta plática que tenemos con ustedes es: ser padres es un llamado del Padre, es una asignación celestial. De verdad, creámoslo, reconozcámoslo. Sí, a ti y a mí, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había pensado en nosotros para asignarnos, para que nosotros pudiéramos cumplir con ese propósito eterno, ¿no? El que nosotros podamos transmitir esta parte, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow, dices, Señor, de verdad, tú quieres eso para nosotros como familia, tú quieres eso para nosotros, tú quieres eso para mi generación. Sí, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y lo tenemos, decía mi esposa, no, aquí está Jesucristo. Aquí está Jesucristo, aquí está la enseñanza, la instrucción, el corazón del Padre derramado a través de Jesucristo. Aquí lo tenemos a la mano. O sea, lo que tenemos que hacer es tomarlo y reconocerlo y ser llenos de su Espíritu Santo para que nos sea revelada toda esta palabra. Y bueno, no queremos alargarnos mucho con este tema. De verdad que es muy, muy... nos cautiva, nos llena, porque ser facilitadores, ¿no? Concluimos que el fin de ser padres es discipular para que los hijos cumplan su propósito, que es ser uno en Cristo para complacencia del Padre. Fíjense, ni siquiera es para que nosotros
nosotros nos sintamos, no, que lo hagan por nosotros, no que, que sean solo excelentes hijas para que queden bien con mi esposa, para que queden bien conmigo, porque saben, eso no es eterno, eso no es eterno. La eternidad es que nuestras hijas cumplan ese propósito para la complacencia del Padre, para complacerlo a Él, no para nosotros. Nosotros fallamos, desafortunadamente nosotros fallamos. Dice la palabra en Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. Amén, de verdad. ¿Qué consejos? ¿Qué consejos podemos darle? Ninguno. El consejo viene de parte de Dios, y lo que nosotros hemos leído es que agraden a Dios con temor y reverencia, que tu vida sea llena del fuego consumidor de Dios. Ministra el corazón de tus hijos. Esto es, ¿qué es ministrar el corazón de tus hijos? Cuídalos, cuida a tus hijos a la manera de Jesucristo. Ocúpate de su bienestar espiritual. Recibe con gozo el nombramiento que te ha sido dado. Recibe con gozo el nombramiento que te ha sido dado para ser facilitador en el conocimiento y ejecución de los dones de Dios dados a tus hijos, para que se conviertan en esos receptores de la bendición dada, de esas promesas ya dadas, ¿no? Y bueno, esto es con lo que cerramos, y de verdad que entendemos que los que somos padres, que están escuchando esta sesión, sabemos el compromiso tan fuerte y también el reto que es el enfrentar el día a día, ¿no? El responder preguntas profundas de parte de nuestros hijos, el exhortarlos, el animarles, pero sobre todo, como lo comentamos, el ministrarlos. Pues muchas gracias a Dios por este tiempo, y deseamos que esta palabra dé el fruto que Dios espera, que quede sembrada en su corazón, y que sea Él el que dé el crecimiento y la madurez para poder alcanzar ese alto llamado que nos dio, ¿verdad? Es una bendición estar con ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su palabra y por esta instrucción y este momento de considerar, ¿verdad? Ese gran llamado, esta gran responsabilidad, de verdad. Todo el evangelio es el llamado de un padre a sus hijos. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento son las buenas nuevas de un padre hacia sus hijos. Que así sea nuestra vida de padres, y no solo de la de los biológicos. Yo sé que mucha gente tiene hijos espirituales. Tenemos esa misma responsabilidad en los hijos espirituales. Qué enorme bendición, responsabilidad y asignatura. Esa es la más importante de las que tenemos en esta tierra. Ser sus hijos y luego ser padres de hijos que Él nos ha dado. No lo olvide. Nuestra mayor asignación no es ser abogados como nuestros amados Ángel y Yuri, o médicos, o secretarias, o ministros, o presidente, o gobernador. Ese no es el mayor llamado. Es ser hijos del Padre y luego padres de hijos en esta tierra, para gloria de Él. Que el Señor selle esta palabra que hemos escuchado el día de hoy en nuestros corazones, y como también lo referían, sea un fuego consumidor. Imagínense que cada día despertemos: Señor, hoy quiero ser el padre que tú asignaste. Señor, que transmita ese enorme deseo y esta voluntad y esta intensidad en ser padre. Porque si eso sucede, se cumplirá el propósito del Señor. Y cuando llegamos delante de Él, ¿qué pasó? Ángel y Yuri, Señor, hasta este día, el fuego de ser padres lo vivimos cada día, para gloria tuya. Esa es nuestra oración para con cada uno de ustedes. Joven, si estás escuchando y dices: no, pues a mí me queda lejos, no te preocupes. Más vale que ahorita escuches que el día que Dios te dé esa asignatura, tiene que ser fuego consumidor, Él, para contigo y tu responsabilidad. Jovencita, abuelo, aún ya escuchamos, ¿no?
hijos y los hijos de nuestros hijos. Abuelo, mientras Dios te tenga en esta tierra, debe haber fuego consumidor en tu corazón. No te preocupes si las fuerzas físicas faltan, que no falten las del Espíritu, las que Dios puso en tu corazón. Damos gracias a Dios y rogamos que esa sea una verdad inamovible, una verdad que nos guarde, nos llene cada día de nuestra existencia en esta tierra, porque eso es cumplir con nuestra verdadera identidad. Que el Señor le siga guardando. Si usted lo escucha en vivo o si lo va a escuchar posteriormente, esa es nuestra oración. Nosotros no le conocemos a usted, a muchos de ustedes, pero Dios sí, y Dios sabe lo que puso en sus corazones y puso este llamado a ser padres. Cuando usted comparta la palabra, lo hace con un corazón de padre. Cuando usted trabaja y está ahí, lo hace con un corazón de papá y de mamá. Eso no lo olvide. Es un llamado inamovible, es irrevocable y se ejerce en todos lados. Empieza en casa, pero se ejerce en todas las actividades de nuestra vida. Que el Señor también les guarde. Gracias. Muchas gracias. Estupenda semana.